Alrighty then, mic check, mic check. This is a live stream here tonight. It is Mentorship Monday and we are going to cover a very important topic, going to be an Hoy vamos a cubrir varias cosas. Tenemos muchos videos sobre cómo usar Market Replay y cómo empezar, pero hoy va a ser algo específico. Vamos a aprender a utilizarlo efectivamente para practicar las cosas con nuestro programa. Asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Discord. Tenés el link en la descripción del video, es gratis unirse. Al final del video vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas en vivo. Bueno, agarren su cuaderno para tomar notas. Gel pens. I'm a big fan of the gel pen. If you guys, I'm actually trying to figure out what is the absolute, you guys know me. I want to know what the best is, right? I like this gel pen. I feel like it's the best I've found. Estoy tratando de encontrar la lapicera perfecta para mí. By Zebra Orbits. I don't know if you guys got one that you think writes awesome. Look, don't just give me your one like, oh, I got this one. Like, if you think your pen is awesome, all right, I would like to have sort of Vinny's list of things, sort of like Oprah Winfrey's got, you know, I've got my list. Ya saben cómo soy yo, me gusta hacer todo perfecto. Así que si alguien tiene una lapicera que siente que es perfecta, déjenmelo saber, así la pruebo. Bueno, vamos a hablar sobre el Market Replay. A ver si funcionan estos botones, sí. Perfecto. Cosas que vamos a estar cubriendo. Vamos a llamar a este video Update porque hay videos anteriores. Así que asegúrense de mirar este video, porque Ninja Trader 7 era distinta. Este va a ser un video actualizado. Cambiaron un montón de cosas. Incluso antes no se llamaba Market Replay, se llamaba Playback. El nuevo nombre es Playback dentro de Ninja Trader. Vamos a hablar de las diferencias entre Historical Feature y Market Replay. Así que tengan en cuenta que Playback Market Replay es lo mismo. Pero bueno, esto es algo importante. This is one of those weird, it's a Java window thing. Oh, it's not going to zoom. Well, that's totally weird. Alright, some little quirks with that. Let's move it up then. Out of the way here and try this. Oh, up. So let's do it down here. Won't even let me do it when I'm clicked on it. Wow, it's like its own window. Okay, wow, it's not even going to let me get it out of the way. Bueno, no me deja correr esto. Te voy a sacar una foto. Estas son las cosas que pasan cuando estás haciendo streaming en vivo. Bueno, ahí le saco. Wow. Ahora tiene mi logo. No puedo ganar. Bueno, ¿pueden ver esto? Espero que puedan verlo. Por alguna razón no le puedo hacer zoom. Va, ni siquiera me deja dibujar encima. Bueno, vamos a tratar de lidiar con esto. Ven que dice Market Replay y de este lado dice Historical. Bueno, es algo distinto. Son nombres que se han reusado. Playback es como se llama todo el tema entero, todo el sistema entero. Les voy a dar tips de cómo practicar, cómo descargar varios días a la vez.
Pero bueno, en el pasado no existía lo que se llama ahora historical. Déjame bajar la música un poco. Is the music okay or is it too loud? First of all, because I'm about to turn it down on my side. Is it coming through enough where it's not absolutely overtaking what we're doing here? I don't want it to ruin this video. Got anybody? And now there's a delay on the stream. But if you guys in a moment let me know how that sounded. Bueno, vamos a seguir. Avísenme si la música está muy fuerte. Bueno, acá Tommy pregunta cómo hacer para descargar data de un programa de terceros. Vamos a hablar sobre eso. También les voy a mostrar otras formas efectivas de obtener data para Market Replay y depende en qué parte de los 120 días de nuestro programa estás. En los primeros 40 días simplemente son videos de entrenamiento, pero en los 40 días del medio deberías estar ejecutando y haciendo mucho Market Replay. Así que lo primero que quiero hablar es el historical. Esta es la forma más rápida de obtener data. Eso. Les voy a explicar cómo funciona. No se pierdan. Esto es lo que voy a hacer. Les voy a mostrar la parte interna de NinjaTrader. Capaz lo sepan o capaz que no. Capaz lo hayan visto en el pasado. Vamos a la carpeta de Database. Así espero que entiendan cómo funcionan las cosas internamente dentro de NinjaTrader. Así que dentro de la carpeta DB de NinjaTrader, acá es donde está tu data. Por eso les digo que tienen que desactivar cualquier clase de programa que les haga backups. Ven, acá está toda la data, ven, miren todos estos archivos. Esta es la data que está streameándose en sus computadoras en tiempo real. Esto es para probablemente 500 barras. Y esto es todo lo que se genera en sus sistemas. La forma de que esto funciona es bastante rara. Ven, por ejemplo, acá la carpeta de replay está vacía. Ahora, recuerden que playback no es lo mismo que el market replay, aunque sí es. Esto es medio raro, pero bueno. Historical no es lo mismo que market replay. Son dos tipos de datas distintas. Market replay data es una cosa. Ven que la carpeta está vacía. Me voy a tomar el tiempo para hacer este video porque es bastante complicado. Vamos a ver todo en detalle. La data del market replay no es la misma que la data historical, pero puede ser usada para el mismo objetivo. Hay dos tipos distintos de datas. Market replay data es algo que tenés que descargarlo vos mismo. Eso es lo principal que tenés que saber. Doing a terrible job in my presentation here tonight. You can tell I'm rusty. I took a whole week off after I beat Ross Cameron in the small account challenge and all of that, and then yeah, now I'm totally rusty. So market replay, you're going to have to go. Así que el market replay tenés que descargarlo vos mismo. Podés hacer otros servidores de otra gente, de otras empresas, para que te pasen la data para poder descargarla. Y aparte de eso tenés la data histórica.
Uy, no sé qué dice, pero ahora puedo hacerle zoom a esto. No. Bueno, marco replay a la izquierda, historical a la derecha. Recuerden esta división. Marker replay lo tenés que descargar y la otra no. La mayoría parte del tiempo deberían usar esto de acá a la derecha. Podés obtener un montón de data de esta forma gratis. Esto es importante porque la gente se confunde mucho con esto. Es algo que tienen que entender. Para descargar la data solamente se puede descargar de un solo instrumento, de un día a la vez. Realmente es un dolor de cabeza. En la histórica no hay que hacer eso. Entonces la gente pregunta qué es mejor, market replay o el historical, y la verdad es que es lo mismo. El historical, en mi opinión, debería haber sido una opción siempre. En el pasado, la historical no existía. Ahora, ¿qué es la historical y por qué es mejor? Bien, vamos acá a la carpeta esta y recuerden todos esos archivos que les mostré. ¿Yo creé y descargué todo esto? No, no lo hice. Porque esta es la data que viene desde mi data en vivo. Desde Continuum o desde la data que esté usando, Conetic, la que sea. De donde sea tu conexión en vivo, esa data que va entrando a tu sistema en vivo se va quedando guardada dentro de tu computadora. Dibujé una computadora acá. Los servidores en vivo te están streameando data cuando vos te conectas todos los días en tiempo real. Es la data que vos pagás. Es lo que pagás todos los meses. Nosotros pagamos alrededor de $12 para que nos den el level 1. El level 2 la verdad que nosotros no lo usamos. Recuerden, nosotros no necesitamos el level 2, solamente necesitamos level 1. Es lo que se llama top of book. Top of book. Okay? My drawing board is getting really messy now. I get it. Top of book. Same thing as level 1. You only need. Esto es lo mismo que level 1. Solamente necesitas level 1. Acordate de esto. Así que esto es lo que se está streameando en tu computadora cada vez que estás conectada. Así que, ¿cómo obtengo mucha data junta? Esto es sinónimo a historical data. Es lo mismo. La data histórica es la misma que la que te dan en tiempo real. La data de market replay también viene de una conexión en vivo, pero bueno, es distinto, por eso es muy confuso. Por ejemplo, en nuestro Discord hay una parte donde puedes entrar a un link y puedes obtener 14 días de data gratuita para NinjaTrader. Y también la puedes usar como historical. Y sí, también igual si querés la puedes descargar para el market replay. Sé que es algo confuso y difícil, pero bueno, espero que logren entenderlo. La data que siempre estuvo en tu computadora, que va entrando en tiempo real, es la data histórica. Una vez que terminó el día, te desconectaste, lo que sea, esa data pasó a ser data histórica.
Así que recuerden que es la data que entra a tu computadora todo el tiempo cada vez que estás conectada a la plataforma. Miren, vamos acá a mis time frame más altas. Así es como pueden descargar mucha data muy rápidamente. Tienen que, por ejemplo, venir acá en el Nasdaq, por ejemplo. Podemos cargar 40 días de data. Ahora, ¿por qué 40 días? Bien, les voy a dar recomendaciones para utilizar el market replay. ¿Cómo tienen que hacer para utilizarlo efectivamente? Necesitan obtener sets de 40 días de data. Le voy a mostrar qué sets de 40 días. Lo primero que quieren hacer es descargar los últimos y recientes 40 días. Les voy a mostrar cómo hacer esto rápidamente sin tener que hacer nada raro. Eso es muy simple. Pueden hacerlo desde múltiples instrumentos muy rápidamente. Después pueden ver los últimos 3 años. Y de los últimos 3 años descargan la data de enero. Y para ese mismo periodo de tiempo descargan agosto o julio y octubre. Enero, julio y octubre. 40 días de cada uno de estos sets. Esto es bueno para que puedan tradear distintas fases del mercado. Bueno, después lo hablaremos bien. Para que tengan lo que se llama seasonality. Ahora estamos en 2021, así que vayan al 2020 y descarguen enero, julio y octubre del 2020. Acá es cuando pueden llegar a utilizar algún servicio de terceros. Yo conozco uno. Si ustedes conocen alguno, pónganlo en los comentarios. Esto lo tienen que pagar. Si lo hacen manualmente, tienen que descargar día por día, instrumento por instrumento. Sale aproximadamente $50 por año. Se llama marketreplay.com. $50 and they've got that service in order to do this fill in. Recent 40 days, grab that one. We talked about that. Okay, so which instruments? Bueno, ¿qué instrumentos? Obviamente NQ. Si sienten que va muy rápido, descargan RTI. Estos son los dos que sí o sí tienen que tener. Pero también pueden querer todos los Eminix, YM y el ES. Bueno, ¿cómo obtenemos estos 40 días rápidamente? Bien, acá vamos al ES, por ejemplo. Ahora mismo creo que esto lo tengo en barras. Vamos a sacar las propiedades. No. A Data Series vamos. Acá.
¿Ven? Tengo barras, ahora lo cambio a días y le pongo 40. Ahora, ¿recuerden esas carpetas que les mostré antes? Esto ahora va a llenar toda esa carpeta con los últimos 40 días. Desde ahora, sea el día que sea hoy, 40 días hacia atrás. A eso me refiero cuando digo que consigan la data más reciente. A ver, si quieren descargar más, está perfecto. Eso es lo que yo les digo que tiene que ser lo mínimo. Vayan a ver los otros videos donde explicamos las estrategias. Para empezar a practicar, si quieren, descárguense los 14 días de pruebas y practiquen. Prácticamente cualquier persona puede utilizar nuestro sistema. Hasta mi hija de 9 años lo puede usar. Red light, green light, color coded, so there you go. So there's how you grab 40 days. I'm going to click on OK. Así que ahí le pongo OK. Ahora, asegúrense de estar conectado a la data en vivo cuando hagan esto. Ahora me voy a desconectar de mi playback y me voy a conectar a mi data en vivo. So you have to think about why am I connected to my live feed. So if you're trying to figure out, well, how come mine's not working? You cannot be connected to market replay. The way that works is it's playing back the data for you. Lo que está haciendo es cargar la data, por eso necesito estar conectado a la data en vivo. Ven que acá dice arriba a la izquierda dice loading, o sea, está cargando. Esto va a agarrar la data en vivo y me va a cargar los últimos 40 días de data. Ahí va, cargando, todavía sigue cargando. Ahora, lo estoy haciendo con todos mis charts abiertos. Ustedes si quieren pueden cerrar todos los charts, dejar uno solo para que lo haga más rápido. Oh, se crashó. Oh man. I've done a terrible job with this live stream here tonight, folks. I'm going to apologize, and I'm just going to blame it on the fact that I'm rusty. My little ones were sick, then they got me sick for a couple days. Hasn't been super fun, but what was fun was whipping Ross in that trading contest. So it took kind of a week off there to recover and recoup, but now I'm way out of practice here. Okay, so I'm not going to do that layout live. Hopefully. Bueno, no voy a hacer eso en vivo. Espero que lo hayan entendido. No lo haría con todos los charts abiertos porque les va a pasar esto que se va a crashear. Dejen solamente un chart abierto y descarguen la data. No piensen que crashea todo el tiempo. Ahora voy a tener que resetear el workspace. Pero bueno, asegúrense de descargar la data más reciente. Y para hacer eso, agarrar un chart de rango 89. De rango 89, sí. Tide chart for AlgoBox is going to be the 89 range for us, and you're going to select 40 days. Así que agarran el chart, seleccionan 40 días y lo único que tienen que hacer es esperar que se descargue esa data. Una vez que se descargó, listo, toda esa carpeta que les mostré va a estar llena de data. Esta. Toda esta data va a ir dentro de acá.
Esto es de hoy. Así que acá se está empezando a cargar. Obviamente después se crashó, pero bueno. Todos estos archivos son los que necesitan. Después, cuando se conectan al Market Replay, seleccionan Historical y ahí van a poder hacer playback de esos últimos 40 días de data. Esa es la forma más fácil de obtener 40 días de data para todos los instrumentos sin tener que pagar servicios de terceros. Obviamente si pagan $50 y se les dan todo un año, simplemente agarran los archivos que ellos les mandan, los agregan en la carpeta de replay y ya está. Y automáticamente se les carga toda la data. Pero obviamente no va a estar en esta carpeta, va a estar en la carpeta de replay. Así que cuando entran a la parte de playback de NinjaTrader, tienen que seleccionar Market Replay en vez de Historical. En caso de, bueno, ya les digo, de haber pagado la data y haber descargado lo que ellos le dieron. Pero si hacen la forma que yo les acabo de mostrar, tienen que seleccionar la parte donde dice Historical. Need to know what's happening there, and really I'll show you guys a trick using AudioBox, where you'll be able to just feel if the market is kicking or not, and those are the days that you're either going to have more plays or less plays. You guys know how we execute. We're doing 5 trades. Cuando están en vivo y usan el audio del AlgoBox, el AudioBox, hay formas para darse cuenta cómo está el mercado, si el mercado está rápido, si está lento, y cuando es momento de operar. Bueno, vamos a cosas más avanzadas. Hoy es mentorship del lunes, así que recuerden que al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Ahora, ¿en qué tipo de días quiero que dividan esto? Si quieren tener una forma efectiva de usar Market Replay, así es como yo divido las cosas. Tenemos 3 tipos de días. Y como lo quieras organizar, yo recomiendo crear carpetas en la computadora. Tenemos días lentos y difíciles. Tenemos días fáciles. Y tenemos días de 100k con home runs. 100k home run days. So, how do these break down? So, slow hard days. Ahora, los días difíciles y lentos. What types of things, like what environment that the market is throwing at us, we don't really care. All we're looking for is our setups. Is it a headshot? Is it a 2-finger salute? Is it a J-hook? Cuando buscamos todas las entradas de nuestro sistema, headshot, PRC, todo lo que hacemos. Y en estos días es cuando no obtenemos muchos de esos. Es cuando no son los días difíciles que no podés obtener casi ningún runner. Así que quiero que practiquen estos días para saber qué se siente operar en estos días. Así, cuando lo están experimentando en vivo después, saben reconocerlos. Así que, a medida que van practicando con el replay, los van anotando. Por ejemplo, el 25/9 fue un día difícil. Bien, por ejemplo, que hoy es un día excelente, muy fácil. Es un día que tuvimos muy buenos números. Así que lo anotamos acá. El 4 del 10. Y así vamos haciendo una lista de cada uno de los días.
and go, yeah, did you have a nice session there, Dave? How much you do today, bro? Yeah. Those of you guys who are in our room today, type in the public chat there, how big did you get today? I know we had some big numbers in the room today, huge numbers. I won't go through all those today. We'll save those for tomorrow on Tuesday. But yeah, put in some of the numbers that you guys were hitting today. Like, just absolutely huge day today. Hoy tuvimos números muy grandes con nuestra gente. Fue un día, un candy day. Final quarter of the year coming in. Remember, seasonality does matter in that preparation. It's mental preparation. We don't really care. It doesn't change our strategies at all. Recuerden que la seasonality importa para preparar nuestros días. No nos importa para operar, pero sí nos importa para ver el contexto y ver, tratar de predecir si va a ser un día donde el mercado se puede ver mucho, si va a ser un día con mucha volatilidad, donde podemos obtener muchos runners o no. Por ejemplo, el 8 del 10 del año pasado fue uno de estos días excelentes con home runners de 100k. Son días donde, si ves la vela diaria, es cuando se ve una vela gigante verde, prácticamente sin mechas. Una vela diaria se ve así comparada con otras. Ese día se traslada en lo que es un potencial día de home runs. Yo realmente nunca tuve un día de 6 cifras, pero bueno, es una forma de decir. Estos son días en los que quiero practicar si algún día quiero llegar a tener un día de 100k. Entonces los pongo en una carpeta propia para poder después practicarlos. En nuestro Discord también vamos a tener una lista de todos estos días. Así que le saco una screenshot al día, especialmente para los J-hooks, en los grandes días. La gran clave para esos días es J-hook en la mitad del día. Entre las 11 y las 12 aparece un gran J-hook. Tenemos este movimiento. Parece que bajar y de repente ¡pum! Explota. Practiquen esos días con esos movimientos gigantes. Así que yo ya mapeo esos días en mi mente. Espero poder hacerlo en vivo algún día. Ahora, no estoy diciendo que el J-hook es la única jugada. Espero que lo entiendan. Pero quiero practicar hacer esto. O sea, un día en que el movimiento promedio son 30 ticks, no es lo mismo. Quiero practicar en un día donde el promedio sean 1000 ticks para poder pushear todos los trades. Así que así es como lo divido en carpetas, lo anoto en un cuaderno de notas. E incluso nuestros miembros postean estos días y ayudan a todo el mundo. And inside the golden ropes there was a 2-finger reversal turning point, and it literally never looked back for the rest of that day. It's a great day to practice. See if you could see that ahead of time and catch that mental vision, because that day is going to recur again. Those types of days will set up. Recuerda que estos días van a volver a aparecer siempre, así que si los practicaron pueden llegar a reconocerlos. So I'm curious about the whole cutting our days into smaller time frame into Adam to find the best entry. Tommy, daily chart. I thought you were in our program. Tommy, correct me if I'm wrong. Am I getting you confused with somebody else? Or how long have you been in our program?
I don't know why you'd be using a daily chart. First of all, I always find it fascinating when people come here and they're like, I mean, they suck. No offense, right? But they absolutely suck. They're terrible in trading. A mí me fascina la gente que viene acá y realmente es pésima haciendo trading y empieza a dar consejos y nos dice, a mí me gustaría haber hecho yo pero de cierta forma, yo hago esto. Y yo les digo que realmente lo que hicieron es una basura. Que vengan acá y aprendan lo que hacemos acá, que es totalmente distinto. No usamos velas de tiempo. Esto es algo totalmente distinto. Tienen que agarrar y todo lo que aprendieron hasta ahora, tirarlo a la basura y aprender todo de nuevo. That has nothing to do with how we're ever going to choose or pick our dates. And our system automatically tells us all that internally with favorable direction and MACV filter. Nuestro sistema filtra esto automáticamente con nuestros filtros, con nuestro favorable direction. Así que acá nosotros estamos para hacer dinero, no nos importa la filosofía ni ninguna otra cosa, lo único que queremos es hacer dinero. I mean, didn't you shake that by now? If you haven't, that tells me that you didn't really go through the 40-40-40 plan, right? If you go through the 40-40-40, especially when you have 3 calls with me, it's impossible to still be using your old habits. Sí, estuviste en todo nuestro programa los últimos 120 días y viste todos nuestros videos y estuviste practicando. Yo creo que realmente es imposible que después de hacer todo eso vuelvas a tus hábitos anteriores, a ver los charts como los veías antes. Creo que esto te cambia la vida. Excellent, Kevbot. Just to clarify, once you load 4 days of data on the tide chart, you have that day in market replay. Just select historical. Yes, and I think you meant to type 40 there, but yes, whether it's 4 or 40, yes, once you have them on that chart, yes, that is now historical, and yes, you can play that market replay. Así que acá, respondiendo lo que están preguntando, sí, una vez que se conectan a la venta en vivo, van al rango de 89, y ponen para que cargue 40 días. Una vez que lo carga, listo, esa data ya la pueden usar en el market replay en la parte de historical. Ya tienen cargado los últimos 40 días. Así que recuerden que en la parte de nuestro Discord vamos a tener un apartado con estas 3 divisiones de los días: Hard Days, Candy Days y Inca Days. Va a haber una lista de días. Nuestros miembros van a contribuir ahí, van a ver fotos también. Así que sí, viendo qué días fueron, pueden descargarlos y practicarlos. Recuerden que más clics son más ticks. Mientras más practiques, mejor te va a ir. Hay una correlación directa entre el tiempo que pasas en el market replay y el tamaño de tu PNL. Si querés un PNL chiquitito, no practiques. Ya está perfecto. Bueno, vamos a otras de las siguientes cosas que quiero hablar hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre el market replay? Por favor, díganmelas ahora, porque en la siguiente sección voy a ir a explicar los nuevos updates, las nuevas cosas que tenemos. Vamos a tener una página web nueva, lo que significa que la página vieja va a quedar fuera del sistema. You might want to go get that old pricing while it's there, because once that whole site's gone, like, it's not going to be there anymore. In the future, it is going to be more expensive. We have almost reached, I wouldn't say almost, you know, we're approaching our max capacity for futures. We will come out with AlgoBox stocks. If you guys haven't heard about that, I'm letting that cat out the box right now. AlgoBox stocks is coming, and AlgoBox FX is coming. Now again, my specialty, I'm Vinny Emini. I will always specialize in the futures and the E-minis. Vamos a sacar sistemas de AlgoBox para stocks,
En futuros nos estamos quedando sin capacidad. Our stats and our results are amazing, and if we had too many people running it, obviously, then that would be detrimental to what we're doing. So, if you're in right now, obviously you're in for forever. If you're in the gold, but in the future you will have to purchase individual. En el futuro vamos a vender instrumentos separados individualmente. ES, we don't care. 6E, 6J, don't care. Z's, sure, all day long. But we will have limits on the NQ, en NQ, en RTY, YM, vamos a tener límites de personas. And the subscription services that go along with that. The other thing that you want to know is, yes, if you're getting it on the old website, you're also getting the 3 robots, the fully automated, that is the 2-finger salute, the headshot, and the lunchbot. All those are coming with it. New features into the next. Did I miss any questions though? Yes, new features. What's the best way to market replay? You mentioned pausing it when you identify your entries and exit. Good question, David. Chato no se pregunta, David pregunta, ¿cuál es la mejor forma de hacer market replay? Si hacerle pausa cuando vemos un trade, o a qué speed deberíamos hacerlo. A 10x, a 20x. That goes into that whole 3-box scenario, but there's really only 2 boxes here. Because even the 100K days, tenemos dos cajas acá. Tenemos los días difíciles y los días fáciles. En los días fáciles vas a tener que poner 10x o menos. A veces tenés que poner 1x. Pero en los días difíciles, capaz que tenés que ponerlo en 20 o en 50x. Por eso les digo que dividan los días en secciones. Porque la velocidad importa. Y respondiendo a la pregunta si podés pausar el mercado, sí, también hay un botón de rewind, o sea, para ir para atrás, y otro para ir para adelante. Puedes ir para atrás, para adelante, podés ponerlo más rápido, más lento, puedes poner la hora directamente a la que querés ir, el día, la fecha, todo. Puedes ir directamente hacia la apertura en cualquier día. Se puedes apretar, hacer clic ahí en la sección, escribir la hora, haces clic derecho donde está la línea de tiempo, pones donde dice go to y tipeas la hora que querés ir y listo. Todos tus charts se cargan en ese horario. No tenés que empezar a las 12 de la noche, porque todos los market replay empiezan a esa hora. Puedes seleccionar directamente la hora que quieras. Si quieres ir a la sesión de la tarde, también. Puedes ir a las 2 de la tarde directamente. Eastern Time, por supuesto. No se confundan. Ahora, ¿qué pasa si se perdieron un trade? Esto va a pasarles todo el tiempo. Porque el mercado está muy rápido. Porque ustedes lo están poniendo muy rápido. Por ejemplo, el precio viene acá. De repente ustedes vienen en un punto azul. Aparece un headshot. Y el precio explota. Y se perdieron el trade. Ustedes ven el filtro y dicen, este es un trade que podría haber tomado. Entonces, capaz tenemos tu línea de tiempo ahí, tu pink o tu azul, king timing o large timing. Pero te perdiste el trade. Bueno, listo. Rebobinalo. Rebobinalo un poquito. Y prepárate. Y entra al trade. Suponete que estás en 10x. Bueno, ponelo en 2x. O, si es muy rápido, en 1x. No importa. Pero lo importante es practicar la entrada, practicar los clics, mover tus stops, mover tus targets,
poner tu stop donde realmente debería ir, practicar la estrategia, digamos. Así que si te perdés el trade, rebobina el mercado y practica el trade. Market replay essentially drill into AlgoBox system. Yes, that is true. Are the 2-finger and headshot available now? They are for platinum members, but not for gold members yet. I have not gotten that release yet. It is coming out this week. Come hell or high water, this week it is going to be released, even if I have to release it on the old website for those of you guys. I was expected to have all the website already finished. It is out there, it is released. There are still things. Acá está hablando sobre la página web nueva que se estaba haciendo en ese momento. There's only 30 videos out there. Right now on that, the pricing page, you can't actually select anything to actually click and purchase anything yet. But as soon as that happens, all the other stuff goes away. So again, the site is in flux. I think you guys should check it out. I think it looks pretty cool. What do you guys think about? Maybe give some feedback on the layout. I think the new layout is it's pretty cool. I mean, it's not as cool as my old one. No, I'm just kidding. My old one, I get it. I got trolled all the time for, you know, obviously Vinny created that on his own. But now we just basically went with the. I hate saying more professional because I really think that, you know, professional is relative, but it's the standard. Okay, it's the standard, boring, you know, style website that everybody is expecting. You know, like, okay, menu at the top, menu on the left, and you know everything's laid out in one single thing, so you can click it on your phone. Sigue hablando de lo mismo, por eso no estoy traduciendo nada en este momento. That's what the new website looks like. Newbie question here: what version are these new tools for? 8.5.1. That's a weird question. What version are these new tools for? Well, it's going to be a new version. If you're talking about NinjaTrader, so NinjaTrader 8, it'd be NinjaTrader 8. But I'm not sure I understand your version question. Next question, Bob. Yeah, I always go to the trading times that I trade for every session. Good job. Does anyone else market replay get super slow after pausing, unpausing a lot? Even at 1000x speed, it gets slow. Okay, KevBot. Acá alguien dice que el mercado se le está moviendo muy lento. Incluso cuando lo pone rápido se mueve lento. Y más cuando le pone pausa. Bueno, eso es por el tipo de PC que tienen. Probablemente el procesador. Tienen que optimizar toda la PC, tienen que desinstalar el OneDrive. Tienen que ver el video donde hablamos sobre cómo optimizar la PC. Tienen que hacer absolutamente todo lo que explico ahí. Son cosas requeridas. No es opcional. Train the brain to engage it. Roger that. Thanks. New site looks awesome. Thank you, sir. Playback doesn't have a rewind button. We're gonna find it, or you can click to drag it in time. Not really. Yeah, it's not really a rewind button. I said that wrong. It's not really rewind. Y acá preguntan cómo es el rewind. Y sí, no es que hay un botón de rewind. Tienen que hacer clic derecho, perdón, dice go to y seleccionar la hora. Por ejemplo, ponerlo 2 minutos atrás o 1 minuto atrás o lo que sea. Playback menu and go to. Okay, so if you saw that headshot, look at what time it came in. Let's say it came in at 9:20. All right, and you missed it, went zip past. Okay, then click on go to, and then you might go 9:19. And it does. Por ejemplo, ven, apretan clic derecho en la sección de playback, el menú, la línea de tiempo, apretando dice go to. Por ejemplo, si se perdieron un trade y están las 9:20. Lo atrasan 15 segundos, lo ponen a las 9:19 con 45 segundos, por ejemplo. Y listo. So, yes, and that's what you should be doing. Like this practice, like some people think, oh, I just got to keep going. Look, you don't. Like, if you ever watch a great gamer, I mean, they repeat and repeat and repeat. Like, they're like, practice the same thing, practice the same thing, practice the headshot, practice the headshot, practice the headshot. Click and move, 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 over and over and over again. Once you do that enough times, now it becomes habit. Okay, and now that habit is what creates you as, you know, a dangerous player in any game, and here particularly with AlgoBox. Yes, so I would say, you know, figure out how to get that mechanic. And yes, front, look, it's everything. Everything in life, it takes some repetition to do.
just have to practice it a few times. Yes, it's going to be clunky and clumsy initially, but if you do it enough times, it's going to be like breathing. Esto tienen que practicarlo un montón de tiempo. Mientras más lo practiquen, mejor les va a ir. Yeah. Be available for later review. Yes, it will be. Definitely will. Okay, so let's talk about, if you guys got some more questions around that, pop them in there. But I'm going to talk about new features that are going to be coming along with the website, and I think that's going to be pretty cool. And bueno, les voy a hablar un poco de las cosas nuevas. Son cosas muy cool. Let's check out the new website. Miremos la website nueva. Talk about new features coming. Some of them that will be tied to the website. Again, website's not fully completed out. That's why it's taking you to AlgoBox Transfer 10 Web. We're also setting it up so that it can never be hacked. You know, you guys know I have dealt with some of the most disgusting turds on the planet. Estamos agregando la seguridad para que no puedan hackear la página. Recuerden que muchos scammers están tratando de destruirme. Protection, all that kind of good stuff on the new site. We'll also have a mobile app coming along with it, but let's talk about new features. Oh man, stoked. Imagine you sitting there only trading one instrument. You guys who have always been like, man, can I just trade one instrument? You know what Vinny's thing is can I trade just Acá preguntan si puedo tradear solamente un instrumento. I can't stop myself from trying to type pretty please. The answer normally is no, right? Pleasey, Vinny. No, you may not, right? Y la respuesta es no, no podés. Uh-oh. How are you going to do that, Vinny? So, I tell you, you want to catch the context of all instruments. I'm going to say all, but the 4 primary E-minis is specifically to the folks who are, you know, my game. The E-game. Right? The E-mini game. We are coming out with 2 really cool features. Bueno, estamos sacando 2 cosas nuevas que están muy buenas. Uno es el MacV Ultimate, que bueno, hablando como traductor les digo en este momento, este video es viejo, ya está hace rato. Todas esas cosas están hace rato. Acá está explicando cómo es el MacV Ultimate. Esto es lo que podemos ver en Discord. Este puede ser el MacV actualmente. Entonces saben que actualmente estamos buscando cortos, pero queremos saber qué están haciendo los otros instrumentos. Por ejemplo, el IES, el RTY, el YM, suponiendo que estemos viendo el Nasdaq. O sea, si solamente miramos el Nasdaq, estaríamos ciegos con respecto a qué están haciendo los otros instrumentos y no tenemos el contexto en general del mercado. Así que esto les dirá con distintos niveles. Este MacV Ultimate les dirá, es un promedio de todos los índices. Y esto les va a decir cómo está el mercado en general en los 4 índices. Es lo que ahora podemos entrar al Discord y dice Strong Sell, Moderate Sell, Neutral, Strong Buy. We'll be able to have them direct message to you via email or inside of this Discord. You could also receive it there. And for premium member section, that will also be in the premium member only section. That's going to be cool. Audio box wake up call alert. Uh-oh. What is this? The audio box wake up. Bueno, ahora vamos al audio box. A las alertas de audio box. Discord room open here.
So right now you might have seen a few of these for a little test bed that have flooded through. I'd have to go all the way back to Friday, so I'm probably not gonna do that right now. But imagine, you know, over here on the left-hand side, you can hear AudioBox, and I tell you guys, Acá a la izquierda, si entran acá, pueden escuchar el AudioBox. Y esto puede determinar cuándo sentarte en el escritorio a operar. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense por un momento esto. Están tomándose un café en la cocina de sus casas, charlando con los chicos, lo que sea. Y tienen el AudioBox prendido en otra habitación y lo están escuchando. Entonces yo tengo computadoras por toda la casa. Entonces lo que hago es escuchar el AudioBox esté donde esté. Entonces dependiendo que se escuche en el audio, puedo ir, sentarme en la PC y operar mis 60 minutos. Hago 5 o 6 trades o 60 minutos. Y esta es una forma de optimizar en qué momento del día voy a hacer estos 60 minutos y estar 100% concentrado en el mercado. Escuchando el AudioBox puedo ver en qué momento el mercado se despierta. Cuando empezamos a escuchar movimiento por todos lados, bla, 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 así, todas las órdenes que entran por todos lados en el AudioBox, en ese momento es cuando querés ir a sentarte en tu PC y operar. Si se sientan en la PC cuando el mercado está empezando a moverse, están optimizando el tiempo y sentándose en una buena posición. Yo lo hago, por ejemplo, cuando voy a almorzar. Cuando me voy a almorzar dejo el audio prendido, estoy almorzando tranquilo. Y cuando empiezo a escuchar el audio, voy y me siento. Así que esta es una forma de saber cuándo el mercado se está moviendo sin estar sentado delante de la PC. Esta también es una forma de maximizar mi PNL y minimizar el tiempo que estoy sentado en la PC. That is how you do it. Now, imagine one more thing on top of that. Imagine like you're in your... But what about the people who are sitting at their desk? You know, you're sitting there with your boss, right? And you can't sit there and listen to AudioBox. We've had some people like that. Like, man, I can't listen to AudioBox. I wish I could. Blah, blah, blah. Okay. Well, how would you like a wake-up call alert sent to either your phone or to your email or to, you know, whatever, however you want to... Hay gente que dice que capaz está trabajando, que está con el jefe, que no puede escuchar el AudioBox. Está bien, pero ¿qué les parece una alerta? Una alerta que les llegue al celular, un mensaje de texto o lo que sea. Una alerta para saber que el mercado se está moviendo. Les llega una alerta a donde ustedes elijan. But we are going to be putting some things into play like that. In fact, we had one that fired off a little bit overactive at an open about 3 days ago or so. You guys might have seen that kicking into the Discord chat. Just initially a little testing. But lo estamos testeando. It's pretty good, right? You could have literally come to your desk when those were going off and you could have basically taken 2 trades and made your money, been out and done. You guys like that? So that is a new feature coming. Así que eso es algo nuevo que estamos haciendo. Lo llamamos alertas de AudioBox. Now, next part. Advanced filtering.
We'll come back to this one. I don't want to explain how this one comes, but imagine the MACV. You guys know how powerful the MACV is. All right, I'm also trying to get down. Look, I'm trying to get the whole. Así que bueno, ustedes saben qué poderoso que es el MACV. 1920 by 1080 screen. This is my goal, right? Because again, right now, you can't really do this. I tell you guys, if you really want to maximize. En una pantalla de 1080p, realmente hacer todo esto se les va a complicar. Necesitan múltiples screens para ver múltiples instrumentos. Start to combine the things and get so powerful that you can literally sit down one screen, 1080p screen, laid out like this. Left side, filter. Right side, 2 chart. Big, small. This was all you needed. Little grid at the top. Tells you right there. Tells you what your full filtering is. Whether you should be basically longs or shorts. Así que ahí, Right. cuando tienen varias pantallas, en una pantalla pueden tener el MACV, el MACV Ultimate, y pueden ver si la posición favorable es en largo o en corto, y ahí pueden decidir si tomar un trade o no. Por ejemplo, que estén en contra del filtro, pueden hacer un pequeño scalp, llegar a Target 1 y listo. We'll take T1, but you ain't gonna get big, right? You know. So that filtering, additional filtering, advanced level filtering coming, that's gonna go right here on this one. And I won't tell you how the internals of that are gonna work quite yet. Oh, but I think you're gonna like it. You know what I'm saying? Delta Mag pivots. Delta Mag pivots are coming. What is a Delta Mag pivot? Bueno, ahora hablemos sobre otra cosa que es un Delta Mag Pivot. Estoy trabajando para crear esto y ponerlo para los miembros Platinum, para el Full Auto. Which will actually give you kind of the first stage look and the location where we may want to have a reversal, which is really going to play into, for instance, midday J-hook, holy cow. Con el Delta, por ejemplo, podemos decidir si tomar un J-hook a mitad del día, porque podemos ver, por ejemplo, si puede llegar a haber un reversal mirando el Delta. Mostly long, the market's been long for the last years. Not really, you know what I'm saying. So, midday J-hook, platinum, full auto. So, Delta Mag pivots coming. Así que, mirando el Delta, vamos a poder decidir eso. Vamos a poder predecir si puede funcionar un J-hook. Bueno, estamos llegando al último trimestre del año. We've done well all year as it is. The market's been absolutely amazing because we've had that huge volatility and the VIX ticks up. But in the end of the year, I think it's going to get even better. If you guys enjoyed the last week or so of this stuff, we're going to get a lot of that coming into the final quarter of the year, especially with all the macroeconomic events going on. That is going to create that volatility. We're really going to be able to maximize what we're doing. So planning into 2022. Así que estamos planeando todo lo que vamos a hacer en el 2022. Vamos a hacer un live stream del Full Auto. Chat a bit more, right? I'm tired of all these little YouTube kids. You know the ones I'm talking about, right? And I'm tired. Look, recently some Estoy cansado de todos los scammers, de los chicos de YouTube. Ustedes saben cómo es esto. Por eso vamos a streamear en vivo. Vamos a mostrarle a todos estos chicos qué es el trading verdadero, cómo es. Espero que sea divertido para ustedes. ¿Y por qué no lo hago? Bueno, hacer trading en vivo mientras charlo y hago y streameo y todo es difícil. Tengo que estar concentrado. Pero cuando está en full auto,
¿Qué hacemos? Podemos relajarnos. Les puedo decir que le den like al video. Puedo estar tranquilo mientras charlamos. Vinny Emini sent it to me. Yeah, but we'll actually be not losing our ass like they do, and trading crap, trader funding programs. We'll let our full auto tools do the work, and we'll have a lot of chats. We'll converse, we'll chat it up. You guys ask your questions. Podemos hablar tranquilos mientras los bots operan automáticamente. But I'll do that either in the morning or in the afternoon session, and then of course I can always have my normal usual hand-picked 5 or 6 trades where I'm trading heads down, where I don't have to be right there with all the pressure of everybody and having to feel like I got to answer questions or walk through every single thing, so I can maximize what I'm doing in both ways. I figured that out. That's probably the best way I could do it, and at the same time satisfy the craving for everybody wanting to see the full auto, or not the full auto, but the live streaming and sitting out there in real time with everybody answering questions and playing with these little YouTube kids. I'm just kind of sick of it. I'm really sick of it. Y bueno, lo que les digo, yo estoy cansado de todos los scammers de YouTube. Just scandalous little turds over there at Futures.io won't even. Oh, by the way, I told you guys they had till October the 1st, and it's 4 days past. And I have attempted to send to their support 5 times now, right? And they deny my request to even have an account on Futures.io. We are the largest futures trade room in Somos the world. El trade room de futuros más grande del mundo. Y la página llamada Futures.io no nos puso en la lista. Así que, bueno, está bien, es su página, pueden hacer lo que quieren. Depende si les caes bien o no, te ponen o no. Pero bueno, eso demuestra cómo son. Jigsaw, por ejemplo, es lo peor que hay. Lo lamento por ustedes si están usando Jigsaw. Podemos explicarles por qué Jigsaw dejó de funcionar en octubre del 2009. Porque fue cuando cambió el tape. Tenemos un video explicándoles por qué eso ya no funciona. Y incluso siguen vendiendo el producto por ahí. Eso porque tienen un servicio de referral, les da hasta el 30%. Yo les doy a mi comunidad un porcentaje si traen algún amigo con nosotros, pero no estoy promocionándole ni diciéndole a todo el mundo vayan, traigan gente, así ganan plata. No tenemos que hacerlo. No nos necesitamos. Así que bueno, vamos a estar haciendo todas esas cosas. First up on the docket for next week, so come back, be looking forward to that. And new features, final one. Oh, so Battlefield 2042. Those of you guys who want to come hang out and play with us, remember I've had a Battlefield 3 server we've hosted for 4 years now. The 2042 is coming out. Today is the 4th, 2 days from now. If you got their beta, I bought it ahead of time, so I'll be in the beta. It'll open up the doors on the 6th, so 2 days from now. Bueno, acá está hablando sobre el Battlefield. But yes, we'll be playing, hanging out together, shoot 'em, root 'em, shoot 'em, shoot 'em, toot 'em, and having some team building events around Battlefield 2042. So if you're a first-person shooter type of player, I want to come and hang out and play with us. We'll be bringing in some big names to come play along with us, so that'll be fun. And if you guys want to make any large invites, anybody who wants to come and the old Vinny Emini and the crew, give them a shout out. I think I've covered it all, so I'm going to open up the mic. If you guys, I'm going to join in on our Emini trade floor, and así que bueno, cuando estoy live stream pueden entrar acá al Emini Trade Floor
¿Me escuchan hablar? Capaz pueden hablar. I'm here, and now I'm going to tell your Alexa to play a nice song. Alexa, play some smoothing jazz. Oh, she's played it. Alright, so I just told mine to stop. But now, there are a bunch of people who are, I'm doing open mic. If you guys would like to chat, come over here in the chat here, and if you want to hang out, ask some questions. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, con el micrófono abierto, pueden unirse al room este, el mini trade floor. Si bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre lo que sea, hablaremos sobre eso en el mentorship del lunes. While I'm waiting for somebody to step up to the mic and looking at questions, I am wanting to come over here and take a peek at some of these results. You guys absolutely freaking crushed it today. Are y'all's you know, ALEXAs playing music for you right now? You get some smooth jazz. All right, Jared, he got his first candy day today. He says he's still shaking. He made $7,600. Is that 7.8? He had a 7.8 profit factor. Winners 7.8 times the size of his losers there. That is huge. 75% profitable. Over $7,000. Bonus day for Jared. His first candy. He says his hands were shaking today. Amazing, amazing work there, sir. Bob, 1426. Is that profit factor right? 50.39. I mean, catching some big moves today. Yeah, 96%. Yeah, I'd say that's pretty big. Micros. So this is a $10,000 day on minis. Acá estamos viendo algunos resultados de los miembros. Acá en micros hizo $1,110. Es una barbaridad. 1.25. Massive amounts of trades. $10,000 for Roger on the E-minis. Curtis G throwing down at 800 there for the morning. This is just the morning session. This ain't even the afternoon. Roland says he's a miren acá, $21,000. 88% profitable. Profit factor 3.66. Let's see some more. Chooch. Miremos un por más. 2,500. Acá, 2,500. Somebody want to chat? I got 20. What do you got? 2,500. 95% today. Holy cow! Huge. Basically 100% there. Jeremiah done with the morning session at 11 o'clock. Up $3,000 on the day. Amazing, amazing work. Captain Crunch, 1,275. Amazing, amazing. I think this was his pre. He finished out later. Roberto, 1,600 on the day. 1,645. Whiskers. 2,700 today. Amazing work on his open session. I think he put more away at the end of the day. DG, $2,900. Yeah, good problem to have, isn't it, Captain Price? All right. Bueno, seguimos viendo resultados. Bueno, si cualquiera quiere entrar acá y hablar, ahora este es el momento, puede hacerlo. John throwing down with the micros, $680. Actually, I think he finished even more at the end of the day. I think he had upwards of 3,000 total. In minis, but amazing, amazing work all the way even through last week. Huge numbers. We're gonna give it a little 20-second countdown. If nobody else wants to jump on the mic, totally cool. I know nobody's prepared for that, but if anybody wants to jump on the mic, have a chat, we can play. If not, we'll wrap it up right here. We'll try again next week. If you guys want to bring your questions, we're down with it. If not, I'll send you guys off with this nice little jam right here. Going once. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos veremos en el siguiente video. Going 3 times. All right. We'll call it a wrap here tonight. It is Monday. Hopefully you guys enjoyed it. Mentorship Monday. Don't forget, this week it's going to be big. Lots of VIX, lots of ticks. Bueno, sí, hay mucha volatilidad, hay muchos VIX, hay muchos ticks. Bueno, eso fue todo. Nos vemos.